Bien, para poder realizar este problema es necesario que hagamos algunos dibujitos para entender qué es lo que está sucediendo. Dice ahí un tanque que contiene 200 litros de un líquido en el que se han disuelto 30 gramos de sal. Ok, entonces vamos a imaginar un tanque que tiene 200 litros de un líquido en el cual hay 30 gramos de sal. Esa sal le vamos a llamar A. ¿Por qué A? Pues así viene el problema. Yo le llamaría S. Pero bueno, el libro dice que A. Esos son los primeros datos que tenemos aquí. 200 litros, 30 gramos de sal. Es una salmuera, ¿sí? Pero a ella está 1 gramo de sal por litro, pero son 4 litros. Lo cual quiere decir entonces que entran 4 litros por minuto. Dice ahí. Pero cada litro tiene 1 gramo de sal, ¿sí? 1 gramo de sal por litro. Esto me da un total de 4 gramos por minuto. Esas son las unidades. La solución bien mezclada, o sea, ya con la proporción que es, sale del tanque con la misma razón. Entonces quiere decir que de aquí sale del tanque con la misma razón, es decir, también son 4 litros, es la misma razón, por minuto. Pero no sé la proporción. La proporción es esto bien mezclado, o sea, una A nueva que va a estar cambiando, es la cantidad de sal entre los 200 litros. Esto me da gramos por litro. Entonces lo que me da un total de, multiplicando estos dos, me daría un total de la cantidad de sal que hay ahí, que no es conocida, es variable, entre 50 gramos por minuto. Y finalmente, lo que está aquí adentro está cambiando también. Está cambiando la cantidad de sal cada vez que pasa el tiempo. O sea, lo que está aquí adentro le vamos a llamar A entre tiempo. Es decir, la cantidad que está adentro de sal cada vez que cambia el tiempo. Por eso esto es diferencial de A con respecto al tiempo. O sea, la derivada de A con respecto al tiempo. La cantidad de sal cambia cada vez que cambia el tiempo, que es importante recalcar que la variable dependiente es A y la independiente es T. ¿Y cuáles serán las unidades? A son gramos y T son minutos. Entonces, si observas, esta misma unidad tiene que aparecer aquí, también aquí, para que esto tenga una lógica. Entonces, lo que está aquí adentro, es igual pues a lo que entra. ¿Qué entra? 4 menos lo que sale, menos A sobre 50. Ya sabemos que son gramos por minuto. Esta es la ecuación, así de simple y de una manera intuitiva, que nos va a dar la cantidad de sal que hay en el instante que queramos, en el tiempo que queramos, en el minuto que queramos saber en este tanque, ¿sí? Esta es la ecuación diferencial que relaciona lo que hay, que es igual a lo que entra menos lo que sale. Así de simple. Entonces, eh, esta parte la podemos omitir. Ya sabemos que todo está en gramos sobre minuto, entonces la ecuación que nos queda es esa precisamente. ¿Ok? Bien, aquí ya tenemos nuestra ecuación y pues ya nada más es cosa de resolverla. Bien, esto es igual entonces a
eh, diferencial de A sobre el diferencial de tiempo más A sobre 50 es igual a 4. Bien, ese es el acomodo que se usa en este tipo de ecuaciones, con las ecuaciones lineales. Cuando es igual a 0 se dice que son homogéneas, cuando no, se dice que son no homogéneas, como es este caso. Y uno de los atajos, una de las soluciones más usadas es usar un factor integrante. Antes de eso hay otros caminos más largos que es sustituir u por un x por v o algo así. Es bastante complejo, bastante largo, sin embargo, al hacer varias repeticiones nos damos cuenta que eh, funciona siempre el atajo multiplicar por algo que me va a facilitar separar las variables, porque aquí ya es prácticamente imposible separar las variables, tener pura A de un lado y pura T en otro, ¿sí? Si lo intentas te vas a dar cuenta que este 4 nos estorba y no es fácil separar las variables. Les comentaba, hay algunas sustituciones que lo hacen posible y hay unos atajos como este, que es multiplicar por un factor integrante. Para empezar, el factor integrante, para hacerlo, eh, tenemos que tener la ecuación acomodada, primero la mayor derivada con respecto a la variable dependiente, que en este caso es A, y que normalmente es Y. Primero la primera derivada o la derivada más alta, la cuarta, tercera, lo que sea. Entonces esta es la derivada más lo que sigue, que sería la función en sí, y, en este caso es a, y igual a una constante o algo que dependa de x, en este caso que dependa de t, pero que no dependa de a, ¿sí? Lo voy a reescribir. Bien, esto y esto es lo mismo, pero aquí tenemos otra vez la derivada de a con respecto a t, una función que es a y que su coeficiente no depende de a, pero sí puede depender de t. En este caso tampoco depende de t, es una constante. Y el resultado al final también puede ser una función que dependa de t, pero no de a. Afortunadamente es una constante, esto lo hace muy sencillo, ¿sí? Y el factor integrante se define como factor integrante es igual a e elevado a la integral de p de x, ¿sí? En este caso, es e elevado a la integral de 1/50, a esa parte le llamamos p de x, esta parte se le llama p de x, ¿sí? Sería 1/50 por el diferencial de t. Ya estamos hablando de t, este es nuestro factor integrante. Vamos a hacerlo de una vez aquí. Esto es igual a e elevado a la 1/50 por la integral de dt, que es igual a e elevado a la t sobre 50. Ese es nuestro factor integrante. ¿Qué vamos a hacer con ese factor integrante? Multiplicarlo a ambos lados de la ecuación. ¿Sí? Veamos. Aquí tengo la ecuación original que multiplica a igual a, que multiplica a 4, y aquí es, ahí está. Vamos a multiplicar a ambos lados de la ecuación y entonces esto quedaría como este multiplicado por este nos da esta parte más el factor integrante por a sobre 50 o sobre este, que es lo mismo, quedaría de esta manera, y esto es igual a 4 veces e elevado a la t sobre 50, que es nuestro factor integrante. Bien, aquí hay algo interesante y voy a tratar de resumirlo porque esto automáticamente queda como la reversa de la derivada de u por b. Vamos a recordar la fórmula. La derivada
con respecto a x de u por b es igual a u por la derivada de b más b por la derivada de u. ¿Estamos? Vamos a imaginar, lo voy a hacer de una vez al revés. Vamos a imaginar que u es e elevado a la t sobre 50 y que v es igual a a. Si yo voy a derivar eso, entonces aquí pongo la derivada de eso con respecto a t es igual a, imagínate que esto es u y esto es v, entonces esto es igual a u, que es e, elevado a la t sobre 50, por la derivada de a, que es diferencial de a, con respecto al tiempo, más, repito, esto es u por la derivada de b, más b, o sea a, ¿sí? Por la derivada de u, o la derivada de e a la t sobre 50 es igual a lo mismo, e elevado a la t sobre 50 por la derivada de t sobre 50, que es un cincuentavo, que voy a poner aquí. Ahí está. ¿Sí? Está completo. U por la derivada de b más b por la derivada de u. Resulta que esta expresión es la que tengo en este lado. ¿Sí? Aquí está e elevado a 50 por la derivada. Aquí está. Más 1 sobre 50. Aquí está e y aquí está a. Esta expresión en automático me da esto. Por lo tanto, decimos que es la reversa porque voy a cambiar todo esto por esta expresión. Esa parte lo hace muy difícil, pero siempre va a quedar el resultado de una derivada de u por b. Entonces voy a escribir nada más la derivada de u por b, o sea, esta parte. Esta parte es igual a esta otra parte. ¿Estamos? Ahora despejamos, separamos las variables. Por lo tanto queda, aquí ya nomás queda diferencial, porque esta la voy a cambiar acá, de este lado, y aquí ya nomás queda pura diferencial. Ya están separadas las variables, ¿sí? Ahora vamos a integrar. Afortunadamente, ¿se acuerdan de la fórmula 3 integral de x es igual a x más c? Esa integral tan simple es tan importante en este momento porque cuando tenemos la integral de una diferencial, conceptualmente decimos que se elimina la d con la integral. Así lo decimos, aunque realmente sabemos que el concepto es que la derivada, veámoslo al revés, la derivada de x es 1, entonces la integral de 1 pues es x, ¿sí? Es una función contraria. Entonces la integral de una diferencial así tal cual, nada más queda la función x. Como aquí, al integrar esto, integrar del lado derecho, nada más va a quedar precisamente esta parte, ¿sí? Inclusive sin paréntesis. Es igual a 4 veces, aquí esta parte, pues le falta completar el diferencial porque la derivada de t sobre 50 es un cincuentavo. Entonces aquí le va a faltar un cincuentavo. Ya está completo, pero a raíz de eso aquí afuera le tengo que poner 50. ¿Estamos? Ya está completo el diferencial, entonces al integrar quedaría aquí 200 por e elevado a la t sobre 50. Ya está integrado, más una constante.
Ya casi está resuelto. Tenemos dos puntos difíciles, recuerden. Aquí la reversa de la derivada de u por b. Ese es algo que hay que ponerle atención, hay que eh, repasarlo cada quien. Y el decidir cómo encontrar esta ecuación es también algo que es bastante complejo. Pero bueno, cosa de repasar, ¿sale? Bien, ya lo que sigue aquí pues, es despejar A. Entonces, la pasamos dividiendo. Y esto es igual, lo voy a poner de esta manera, aunque se ve feo. Cuando tenemos una suma, pues el común denominador existe para los dos. Entonces es lo mismo que si yo elimino este C de aquí, más C sobre E a la T50. Esto y esto es lo mismo. Nos estamos separándolo en sumas, en sumandos, con su respectivo común denominador. Por lo tanto, A es igual a lo que sale de aquí, este es igual a esta expresión, da un entero, por 200 quedan 200, más C que multiplica a E elevado a la menos T sobre 50. Y ya tengo mi solución particular, digo general. Ya casi llegamos. Aquí le puedo poner A que depende de T. Está abreviado, pero sabemos que significa lo mismo. Entonces, ahora, ya que tengo esta expresión, casi me falta averiguar el valor de C. Para eso, hacemos A de 0, que ya la tenemos al principio. A de 0 daba 30, si se acuerdan, no lo pusimos. Pero podemos, y aquí al principio dice, un tanque que contiene 200 litros de un líquido en el que se han disuelto 30 gramos de sal. Y estas son las condiciones iniciales. Hay 30 gramos de sal en el tiempo cero. ¿Sí? Ahí es donde empieza a correr el experimento. Entonces, A de 0 es 30. Entonces aquí le ponemos, en vez de T, pongo 0. Y esto tiene que ser igual a 30. ¿Sí? Me quedo con nada más con la segunda parte. Entonces, esto pasamos el 200 como de este lado, como menos 200, perdón, ahí está. Y E a la 0, pues es 1. Entonces 1 por C me da C. Entonces queda que C es igual a menos 170. Repetimos mi solución general. Y en vez de C le vamos a poner aquí menos 170. ¿Sí? Y ya es una solución particular. 200 menos 170 al menos T sobre 50. Esa era la pregunta. ¿Cuánto encuentra la cantidad A de T? O sea, A de T es una cantidad, pero es una función sal que depende del tiempo. ¿Sí? Entonces lo que nos piden es una función, no exactamente un número. Encuentra la cantidad A de T de gramos de sal que hay en el tiempo T, obviamente. Entonces la respuesta sería esta. Vamos a ver si es cierto. Vamos a la hoja de respuestas. Dice aquí que es A de T igual a 200 menos 170 y a la menos T sobre 50. Exactamente como lo habían pedido. ¿Sí? Entonces eso sería todo. Suerte, hay que repasar. Hay que repasar.